Bien, como pudimos oír hace unos días atrás, hicimos un comentario al comentario o un contracomentario al hecho por Monseñor Munilla al Catecismo en Compendio de Benedicto XVI. Es un intento de Benedicto XVI para recobrar el sentido práctico del catecismo como un proceso de aprendizaje directo de las bases fundamentales de la fe católica. Ahora, si bien esa intención es correcta, sabemos que, sobre todo en términos de fe, las intenciones no bastan. No nos basamos en intenciones, porque de intenciones está hecho el camino a, está pavimentado el camino a, lo dejo en puntos suspensivos, cada uno sabe muy bien la respuesta a cómo continúa esa frase. En este caso vamos a comentar dos puntos, solo dos, pero muy importantes. Uno hace referencia al momento en que Monseñor Munilla, una vez más hablando de momentos de la creación, vuelve a topar con problemas en su comprensión de la creación. Y es que se mete con el tema de la evolución. Y poniéndose del lado de concepciones como más modernas, más actuales, como más mundanas también, se puede decir, dice que los católicos pueden creer en la evolución y creer que Adán y Eva fueron unos monos. Sí, eso dice. Que Adán y Eva fueron unos monos, monos primates, a eso me refiero, monos primates, a los que Dios les habría infundido gracia y el espíritu de poder llegar a ser hombre, ser mujer. Ahora nos preguntamos, ¿es así? ¿El Génesis nos habla de eso? La Santa Biblia, nosotros tenemos dos fuentes de revelación, lo hemos dicho. ¿La Santa Biblia nos habla de eso? ¿La Santa Tradición nos habla de eso? Si la Santa Biblia, la Santa Tradición y los frutos de la revelación que hemos tenido gracias a los doctores de la Iglesia, santos, como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena, lo hemos mencionado muchas veces, que dan fruto, no crean otra revelación, dan fruto de la vid en su revelación. ¿Lo hemos oído de ahí, ese tipo de cosas? No. ¿De dónde vienen esas ideas? De personas anticatólicas, completamente mundanas. ¿Por qué un católico debería apegarse a eso? A creer ese tipo de barbaridades que además son como caballos de Troya, como se dice, como troyanos, que si se llegan a meter esas ideas, como de que Adán y Eva eran unos monos, se llegan a meter dentro de la fe católica, destruyen las bases de la fe y después todo lo demás queda como una simple creencia en el mal sentido de la palabra, como esta persona cree en ese tipo de cosas, ¿no? Como que la fe católica fuera una cosa para elegir, y ahí entra el falso ecumenismo y la mentalidad esa de supermercado de creer que cada uno puede creer en cualquier cosa lo que se le ocurra y cambiarse de religión todas las veces que quiera.
Esa mentalidad de supermercado proviene de que la fe católica le hayan hecho volar las bases, porque sus bases son divinas, viene de Dios, es sagrado. Todo lo que viene de la revelación es sagrado. No se le puede estar metiendo cosas que le hagan daño. Hay que cuidar el tesoro de la fe, el depósito de la fe, porque es sagrado. Como hemos dicho también muchas veces, Cristo dice, el que me ama es el que cuida mi palabra. Hay que cuidar la palabra. Y cuidarla significa no esconderla, sino que transmitirla tal como es. Sin distorsiones, sin malas interpretaciones, sin meterle cosas inventadas, como eso de los monos, esas cosas son inventadas, porque ni siquiera son cosas comprobables, son hipótesis, porque como ya hemos dicho en otros momentos, la ciencia no da verdades, como muchos creen, o la mayoría cree. La ciencia da hipótesis. Todo lo que dice la ciencia son hipótesis, no da verdades. Por eso la ciencia va cambiando. Porque da hipótesis, y esas hipótesis, o paradigmas, como le llaman también, se van renovando. En un momento se creía que una enfermedad se producía por tal cosa, después se descubre otra cosa y se cambia, pum, y lo que antes se creía se deja de creer y se empieza a creer en otra cosa. Así funciona la ciencia. Pero la verdad no. La verdad es verdad. Antes, ahora y siempre. Por algo es verdad. Y la verdad, como sabemos, es Cristo. Y si un discurso, un conocimiento no tiene incluido a Cristo, clara seña de que no es verdad, en el fondo. Puede tener algunos ingredientes, como muchos hacen, ponerle algunos toques, un poquito de ingredientes de verdad, pero no es. Al final eso es completamente dañino, eso es más peligroso aún que la mentira a secas, porque la mentira a secas la vemos y la reconocemos y la desechamos. Pero cuando lleva unos toques de verdad, las personas se lo comen. Y eso les provoca daños graves en el alma y en la fe. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Y de hecho esa teoría está completamente en el suelo. La teoría de la evolución a esta altura está completamente en el suelo. Los científicos hablan de selección natural. Y toda esa cosa evolutiva de Darwin y todas esas cosas ya no se usa, ni siquiera. O sea, está metiendo cosas que ya ni siquiera los científicos tienen cara para defender. Así es que Adán lleva unos monos, olvídenlo. No tienen nada que ver ni con la ciencia, ni menos aún con la fe católica. O es otro también, que hay unas teorías que dicen que eran unas tribus y cosas así antropológicas. Olvídenlo. Aprovecho de mencionar una pregunta que me hizo una hermana el año pasado, que creo que su hija se lo había hecho, de cómo se había poblado con tantas personas a partir de Adán y Eva. Es una clásica pregunta que a veces los niños llegan.
o las personas también se lo hacen. Respuesta: lean el Génesis y se van a dar cuenta de que los primeros descendientes, tanto Adán y Eva como sus primeros descendientes, vivieron muchísimos años, incluso siglos. Y durante todo ese tiempo hicieron tantas familias que pudieron irse mezclando tribus con tribus que se iban formando, pero eso ya es eso de las tribus ya es posterior. Pero por favor, dense cuenta. Si durante todos esos siglos que vivieron, y de hecho en el Génesis se habla de eso, se crearon muchas personas. Entonces, esa pregunta viene de no conocer los textos, sencillamente. No conocer el Génesis, no conocer... Pero dejémoslo ahí porque la mayoría en verdad no lo conoce, y lo menciono más que nada por ese tipo de preguntas que a veces surgen. Entonces pasa de que, a ver, vamos a ver el siguiente punto, que si no me equivoco es el numeral 84, debería ser. Veamos primero qué dice nuestro Papa Benedicto XVI. Dice: en la Biblia el título de Señor designa ordinariamente o comúnmente a Dios soberano. Jesús lo dice de sí mismo y revela su soberanía divina mediante su poder sobre la naturaleza, bueno, eso es dando las señales, lo que se llama milagros, su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo con su resurrección. El único a quien el hombre debe someter de modo absoluto su propia libertad personal. No sé si estaría bien dicho eso de libertad personal, porque este catecismo tiene también varias cosas bien extrañas. Empezando por el símbolo que le ponen de la editorial, que es un dios pagano. Eso es una cosa... Perdón, paréntesis. El catecismo viene con un símbolo de un dios pagano, que es el dios Pan, dios griego. Lo tratan de hacer pasar, al parecer, eso es lo que se me ocurre porque otra razón no le veo, como un buen pastor, o como el rey David, así como un jovencito pastor. Pero resulta que tiene la flauta de Pan. Y si uno ve representaciones del dios Pan, se va a dar cuenta inmediatamente que es el dios Pan, que es una especie de demonio pequeñito, por decirlo así, que tiene unos cachitos y es como también como un cabrito, un macho cabrío, pero humanizado. Eso es un paréntesis. Es extraño que un catecismo católico venga con ese tipo de simbología incluida como logo oficial de la editorial. Bueno, continuando. El concepto de Señor, tal como hemos mencionado en algunos cursos, hicimos la traducción paso a paso.
dijimos que, por ejemplo, a nosotros nos llega la palabra Señor y también nos llega los Kyries, los cantos, los cantos litúrgicos, lo que ya le decimos los Kyries, el Kyrie eleison, el Gloria al Sanctus, el Agnus Dei, que son los cantos de la Santa Misa. Kyrie eleison. ¿Qué es lo que es Kyrie eleison? Señor, ten piedad, que nosotros lo usamos en versión 3.3.3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Señor, ten piedad, así. Y luego Cristo, ten piedad. Y luego de nuevo, Señor, ten piedad, aludiendo, obviamente, a la Santísima Trinidad. Bueno, retomando, nosotros sabemos, porque lo hemos revisado en otros catecismos y especialmente en el curso de Sana Doctrina y Santa Tradición, nosotros tenemos la palabra en español, Señor. Si vamos hacia atrás, vamos a ir remontando. En católico se dice Dominus. Dominus, de donde viene la palabra domingo, el día del Señor. Domingo, dominica. Dominica. Dominus, domingo, el día del Señor. Dominus. Dominus Deus Sabaoth. Señor Dios de los ejércitos, que traducen como Dios del universo. No es una traducción muy... eso no es una traducción, eso es una deformación. Dominus Deus Sabaoth es Señor de los ejércitos. Eso es cuando cantamos el Sanctus. Entonces tenemos Señor, Dominus, y en griego, Kyrios. Kyrios. Y aquí viene el punto, donde Monseñor Munilla dice una cosa que no es. Dice que Kyrios, en griego, como está en las primeras cartas escritas por los evangelistas y las epístolas paulinas, es equivalente a la traducción de la palabra Dios del hebreo. ¿Es eso cierto o no? No es cierto. ¿Cuál es la palabra que se ocupa en el Antiguo Testamento, que ocupaban los hebreos para decir Señor? Adonai. Muchos ya la deben saber, por eso dejé un espacio para que lo contestara. Adonai. Mire, Adonai, Kyrios, Dominus, Señor. ¿Y cuál es la palabra para Dios? Vamos a hacer el mismo recorrido en reversa, por decirlo así. Dios, Deus, o sea, nosotros en español decimos Dios, en católico decimos Deus, y cuando dice, entre paréntesis, cuando dice Dei, significa de Dios. Recuerden eso. Porque aparece mucho.
Agnus Dei, Angele Dei, y ahí Angele termina en E. ¿Y por qué no en us, Angelus? Porque está hablándole directamente al ángel de la guarda. Cuando se habla en forma directa, de tú a tú, por decirlo así, frente directo a alguien, termina en E. Angele, Angele Dei. Es como decirle, oye tú, ángel de Dios, como hablarle de forma directa. Angele Dei, ángel de Dios. Agnus Dei, cordero de Dios. Pero la palabra es Deus, terminado en us. En griego, Theo o Theos. Theos. Y ahora viene el punto donde difiere Monseñor Munilla. Y en hebreo, Monseñor Munilla dice que es Yahvé. Y que Yahvé se traduce como Kyrios. Tiene un revoltijo un poco grande. Dios en hebreo es Elohim. Señor en hebreo es Adonai. Repito, en hebreo Dios es Elohim. Señor en hebreo es Adonai. Y Yahvé no lo ocupaban. Lo ocupaban solo cuando lo leía un sacerdote, un escriba o un fariseo en una ceremonia especial. Pero para el común de las personas no estaba dentro de su lenguaje cotidiano decir Yahvé, que es por decirlo de una forma, el acrónimo que queda del tetragramatón, de las 4 letras que forman el YHWH, que se lee como Yahvé, que viene a significar yo soy. Porque cuando Dios le revela quién es a Moisés en la zarza ardiente, le dice yo soy el que yo soy. Lo traducen como yo soy el que soy. La frase tiene, en el fondo, como he dicho en otros momentos, tiene 3 fases. Yo soy el que yo soy, que en realidad serían 2, sería 1, 2, 1, porque se repite el yo soy. Yo soy el que yo soy. Ese yo soy, los hebreos lo tenían guardadito, por decirlo así, para momentos especiales. Por eso también, como he dicho también varias veces antes, les molestaba tanto cuando Cristo decía yo soy. Porque a la vez se generaba una cosa inexplicable, sobrenatural en el ambiente, que es lo que vemos ocurrir cuando lo van a capturar en el huerto. Y él dice yo soy, y cuando dice yo soy, ¡zum!, se van a tierra los que habían ido a capturarlo. Sí, entonces hay una cosa importantísima, que además a eso se le suma el tema de que Elohim está en plural. Y que cuando
nosotros, esto yo lo he mencionado en otro catecismo, cuando nosotros entramos en el Bereshit, en el Génesis, y leemos en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y se ocupa la palabra Elohim, es lo que vendría a ser una modalidad plural del hebreo. Por eso luego aparecen más adelante, en versículos más adelante dice, hagámoslo a imagen y semejanza nuestra. Vaya. Lo que está ocurriendo ahí no es que hayan muchos dioses. Lo que nosotros dentro de la sana doctrina podemos explicarnos de eso es que sencillamente es la Santísima Trinidad. Porque de hecho está desde un comienzo, está desde el principio. Está Dios como Dios Padre, está el Verbo porque crea con el Verbo, hágase, cuando en el fiat, hágase, está el Verbo y el Espíritu de Dios aletea sobre las aguas, o sobre el abismo, o como hay distintas traducciones. Entonces, para nosotros está claro que la Santísima Trinidad está presente desde el principio, porque es una y la misma. Dios es uno solo, uno y trino. Por eso también, avanzando en el Génesis, vemos que es muy probable también que cuando, esto también lo he mencionado antes, que cuando Abraham está sentado, cuando dice, empieza, no recuerdo qué numeral es por ahí por el 17 aproximadamente, no recuerdo bien en este momento. Abraham está sentado afuera de su tienda a la hora en que el sol pega fuerte y ve 3 personas acercarse y se postra en tierra y dice, Señor mío. Y ocupa esa frase muy tradicional en el Antiguo Testamento, que es como, si tus ojos, si en tus ojos han encontrado gracia en mí, no dejes de pasar a mi tienda. Era como una especie de saludo formal que tenían como para ese tipo de situaciones, que se repiten muchas veces en el Antiguo Testamento. Eso como de, si he encontrado gracias a tus ojos, no, tal cosa. O respeta mi vida, por favor, cuando alguien lo iban a un prisionero de guerra, por ejemplo. Si he encontrado gracia en tus ojos o a tu vista, por favor, te pido tal cosa. Bueno, es un paréntesis también. El punto es que Abraham, a las 3 personas que se presentan, les empieza a llamar Señor, mi Señor. Y les habla, y además de decirle Señor, les habla en singular. Y son 3 personas. Entonces, si ustedes leen ese diálogo, que es cuando se le presenta Dios para decirle que Sarai va a tener, que él va a tener descendencia y su esposa va a poder gestar. Y ella se ríe y después lo niega y es en ese momento. Y durante toda la conversación, a esas 3 personas les habla en singular.
les dice Señor mío. Es muy bonito. Yo lo encuentro, por lo menos personalmente lo encuentro muy bonito. No voy a sacar conclusiones de ahí ni doctrinales. Eso yo lo estoy diciendo como un comentario. Ahora, lo que sí también se puede comentar es por qué Sarai se rió. Ella se ríe, obviamente no de Dios. ¿Y por qué se avergüenza cuando Dios le dice, sí, te reíste? Porque ella lo niega, dice, y tu esposa se ríe. Y ella se ríe. Y ella dice, no, no me he reído. Sí, sí, sí te reíste. Lo que le pasa a ella es que se ríe de que ellos, siendo ya, digamos, personas de la tercera edad, como se dice hoy en día, puedan tener relaciones matrimoniales y si acaso eso le va a ser placentero o no. O sea, una cosa muy humana, muy carnal. Eso es lo que a ella le provoca hilaridad, como se dice, o jocosidad. Porque se imagina una situación carnal con su marido a esa edad. Entonces se imagina una cosa muy humana y eso le provoca, no es que se esté riendo en el fondo del plan divino, sino que es ella en su propia humanidad riéndose de cosas muy banales, muy humanas. Lo cual hoy en día cualquiera lo haría, pero en ese momento y frente a Dios eso es algo impensable. Bueno, esos dos comentarios, recordemos, lo de decir de que los católicos pueden sumarse a la ideología de la evolución y pensar y decir que Adán y Eva eran unos monos. Y segundo, la mala, pésima traducción que hace cuando explica lo de Yahvé, Señor y el Kyrios, porque Yahvé no se traduce. Ustedes lo deben tener claro. En la Biblia, cuando uno abre una Biblia, dice Yahvé. Cuando tiene que decir Yahvé, dice Yahvé. Cuando dice Señor, dice Señor, y cuando dice Dios, dice Dios. Yahvé no se traduce. Entonces tenemos que Yahvé no se traduce. Llega así hasta nuestras Biblias. Hasta la Vulgata, hasta la Sagrada Ströbinger, llega Yahvé, que como dijimos es el tetragramatón YWHW, donde después los masoretas, por ahí por el siglo VIII, IX, como por el año 800-900, inventan esa palabra Jehová, que no es un invento. Siglos y siglos después, casi 1000 años después, metiéndole vocales entre medio. Entonces tenemos, Yahvé no se traduce. Elohim, que podría ser traducido también como divinidades, se traduce normalmente como Theos al griego, como Deus al católico, al latín Deus, y para nosotros Dios, en español Dios.
Entonces, Yahvé no se traduce, Elohim es la línea de donde viene Theos, Deus, Dios. Y luego, la palabra Señor, recordemos que el numeral estaba hablando de la palabra Señor, es Adonai. Y Adonai, la línea es Adonai, en hebreo, Kyrios, en griego, de donde vienen los Kyries y el Kyrie eleison, y en católico, Dominus, en latín, Dominus, Dominica, de donde viene Señor, y el día del Señor, el domingo, Dominica. ¿Queda más claro? Por lo tanto, Monseñor Munilla, con todo respeto, Yahvé no se traduce y Yahvé no se traduce como Kyrios. Dios no se traduce como Kyrios. Se pueden usar como sinónimos en algunos casos, como equivalentes. Si por ejemplo Abraham dijo Señor, uno entiende que quiere decir Dios, porque Dios es el Señor, con mayúscula. No un Señor así como lo usamos en español con minúscula. No, Señor con mayúscula. El Señor es Dios, sí, pero eso no es una traducción, eso es una equivalencia. No se traduce Yahvé continúa igual por toda la línea de la Santa Tradición. Así que no diga que Yahvé se traduce y Dios se traduce como viene Elohim, Theos, Deus, Dios. Esa es la línea de cuando si quiere hablar de traducción de Dios, de la palabra Dios, esa es la línea. Y de la palabra Señor, como dijimos, Adonai, Kyrios, Dominus, Señor. Así es que ese comentario de momento, queridos hermanos, para que tengamos siempre esas cosas a la vista, porque son errores que son muy comunes actualmente por la mala educación espiritual en la que fuimos criados todos, porque somos todos, pertenecemos a este mundo contemporáneo, moderno, mal educado espiritualmente. Y por lo mismo tratamos de reparar para poder enriquecer la fe, la Santa Iglesia y por supuesto para alabanza de Dios Todopoderoso y aprender a amar mejor a nuestro Señor Jesucristo, siempre de la mano de nuestra Madre Virgen por siempre. Así es que eso, queridos hermanos, un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.